Bueno, en este caso iré a explicar lo que es el motor que realizamos y un poco la explicación de cómo se realizó. Acá podemos ver lo que es el motor, ya intentando hacer el funcionamiento. Básicamente lo que se hizo es preparar el rotor y las bobinas. Este motor eléctrico se genera más por la parte del rotor que es giratoria. La bobina se refiere a lo que son las espiras de cobre del alambre conductor, en este caso el alambre conductor. Se puede decir que se refiere a lo que se refiere con las bobinas del rotor. Esto se refiere más a la parte de, por así decirlo, en el ángulo, para que se mejore un poco la que es la eficiencia del motor, al proporcionar un mejor arranque y una mejor compresión. En este caso, lo que es al momento de doblar los cables de rotor a ciertos grados y fijar lo que es el rotor. En esa parte, pues básicamente me refiero más a lo que se menciona, la cuestión de la orientación de los cables, de la corriente continua en el mismo rotor. Doblar los cables básicamente es la parte crucial para asegurar lo que es el contacto constante con las escobillas, que se pueden ver ahí. Básicamente el motor genera una interacción en el campo magnético creado por bobinas en el rotor y pues imanes externos, que es la parte crucial para generar lo que es el movimiento. Pues dependiendo muchas veces de la calidad de los imanes, se puede decir que se puede tener un solo imán para este movimiento, pero preferiblemente son dos. Esto es más para tener una mejor rendimiento en cuestión del campo magnético y que eso no sea débil. También depende de la calidad de los imanes, ya que si son no son de una calidad tan buena, necesitaría dos o más, pero si es una calidad que es bastante potente, se puede decir que pues el campo magnético que generan estos dos pues puede ser suficiente para moverlo con uno solo. Y ya lo que se refiere a lo que es la parte básica, el principio básico del funcionamiento del motor eléctrico es que cuando la corriente fluye a través de las bobinas del rotor, eso genera un campo magnético que interactúa con los imanes externos, con esos imanes externos, y genera una fuerza de repulsión al momento de hacer girar el rotor. Pues a continuación intentaremos tratar lo que es un poco la investigación que realizamos de acuerdo a ciertas medidas, parámetros que se nos dieron para saber un poquito más lo que es el motor y cuáles son sus afectaciones y demás. Bueno, ¿qué es un motor? Un motor es un dispositivo mecánico capaz de transformar ya sea una energía mecánica o eléctrica a, a, a trabajo. Este trabajo se puede aprovechar en distintas formas, ya sea con un transformador o eh, con un medio de absorción de energía que absorba la energía mecánica que genera el motor. Este siempre es construido con materiales de acero y de aluminio, o sea, materiales resistentes a la fricción, por lo general por el tipo de trabajo en que se desempeña. Como les había comentado, estos pueden manejar dos tipos de energía diferentes, eléctrica o térmica. Eh, y cada motor se especializa pues en la energía que le toque, ¿no? Entonces, o en la que esté diseñada para hacer. El motor eléctrico está diseñado para funcionar con energía eléctrica a mecánica. Este se hace por medio de materiales más sensibles y con campos eléctricos electromagnéticos más altos, ya que tienen que mover las aspas o los pistones, digo, el, el cilindro lo suficientemente rápido como para dar energía. La característica de estos es que tienen hacen menos calor y hacen menos ruido. Y ahora los motores térmicos, estos se diferencian en que usan combustión, o sea, usan la combustión de un- un combustible volátil lo suficientemente controlable para que la energía que generen las mini explosiones hagan provoquen la energía mecánica del motor. Este puede ser el combustible que pueden usar, puede ser gasolina o energías que sean internas. Eh, Hay algunas características que mantienen los motores, o bueno, más que características, son como eh, factores o eh, conceptos que manejan como el concepto de motor o lo que tienen que hacer. Entonces, uno de los más importantes es el par de motor, es como el número que determina la fuerza
necesaria para generar movimiento. O sea, tiene una fuerza mínima para que la energía mecánica que genera sea mínima, o sea, para que haga, para medir esos movimientos básicos, mejor dicho. La velocidad nominal define las relaciones por minuto del motor, o sea, qué tan periódicamente o qué tantas vueltas da por tanto tiempo, eso se le llama velocidad nominal. Y los otros tres que van entrelazados es la estabilidad, eh, que es la capacidad de no salir de sus márgenes funcionales, y esto se mantiene con la potencia y el rendimiento. La potencia es eh, la, el- la capacidad de medir el trabajo en HP, o bueno, la medida de medida, y este genera pues una potencia debido a las características que tenga preestablecidas, y el rendimiento es la acción de esta potencia pero constantemente sin salirse de sus capacidades funcionales. Eh, También hay dos tipos de motores, si hay que hacer la claridad en esto, que es el motor híbrido, que es como la conjunción de lo que hemos venido hablando, que puede ser mecánico eléctrico, o puede variar entre estas dos tipos de energías, o puede ser solo de combustión, pero eh, funcionar con dos distintos tipos de combustible, que ya sea el gas o la gasolina o el diésel, que siguen siendo materiales, las dos son materiales inflamables, y eh, este tipo de motores pueden variar entre uso. Ya se puede usar en carros que necesiten mayor o menor potencia en ciertas situaciones, ya que el gas da más potencia que la gasolina. Digo, el gas da menos potencia que la gasolina, pero es más económica. Y los motores de reacción, que estos son los que se usan o se emplean en naves, en turborreactores, en cohetes o en naves espaciales, son turbinas o motores que expulsan gas, eh, o sea, expulsan una mezcla entre fluidos y gas, a lo que al generar presión se convierte en un plasma que genera mucha energía, y pues esto genera una turbina. Y pues estos serían los dos tipos de motores que existen. Uno se emplea tanto para uso cotidiano y el otro se usa para uso ya industrial o exploratorio. ¿Cuáles son las partes de un motor? Iniciamos a hablar, iniciamos hablando del bloque de motor. Este aloja el cilindro, la cigüeñal, las bielas y los pistones. Normalmente estos están hechos en acero o aluminio fundido. La culata soporta elementos como el tren alternativo, la válvula, el árbol de levas y las bujías o inyectores. Fabricada también o en aluminio fundido o en hierro. La junta de culata asegura la estanqueidad entre el bloque motor y la culata, evitando fugas de gases y de líquidos. Iniciaremos a hablar sobre los cilindros y los pistones. Los cilindros alojan a los pistones que generan la energía mecánica a partir de la combustión del combustible. Estos básicamente son los que permiten pasar, digamos, la energía que transmitimos, digamos, sea eléctrica o sea, digamos, combustible fósil, a en energía mecánica, o sea, como el movimiento, como el generar ese movimiento para poder generar, o sea, pues sí, generar movimiento, vaya. El árbol de leva controla la apertura y cierre de las válvulas. Estas pueden ser de dos tipos, como SOH o DOH. La cigüeñal transforma el movimiento lineal de los pistones en movimiento circular para transmitir la energía a la transmisión. O sea, toma el movimiento que ofrece los cilindros y los pistones y la transforma en un movimiento circular.
El cárter contiene el aceite lubricante que mantiene los componentes del motor en muy buen estado. O sea, ese aceite permite mantener los componentes del motor refrigerados y que no se dañen. En este caso tenemos dos ejemplos. Iniciemos por el motor eléctrico. Este consta en 8 características, donde está la bomera, el eje del motor, el cojinete, la carcasa, las aletas de refrigeración, el motor de jaula de ardilla, el ventilador de refrigeración, el estator con devanados estatóricos. Acá tenemos otro ejemplo donde podemos observar el motor de una hélice de un avión, donde podemos observar sus piezas, las cuales son el ventilador, el compresor, la bujía, los inyectores y la turbina. Acá podemos observar también su salida de gases y su entrada de aire. Entonces los dejo con mi compañero Emerson. Bueno, siguiendo con la presentación, están lo que son los fenómenos que se encontraron de acuerdo a lo que es dentro del motor. Podemos ver lo que es la generación del campo magnético, la corriente eléctrica y la fuerza de Lorentz. La generación del campo magnético básicamente es cuando en el motor se crean regiones magnéticas entre el norte y el sur de acuerdo a los imanes que se tienen. Estos imanes pueden ser permanentes permanentemente o generados por corrientes eléctricas en los electroimanes. La corriente eléctrica, en este caso, se aplica a lo que es la corriente a través de bobinas del motor, bobinas que ya he mencionado anteriormente, hechas con cobre, alambres de cobre, perdón, y se induce en un flujo de electrones. Esto crea campos magnéticos temporales alrededor de lo que son las bobinas, generando el movimiento. Y siguiendo sería lo que es la fuerza de Lorentz, la corriente entre las bobinas que interactúan en los campos magnéticos, generando la fuerza de lo que sería la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz lo que hace es impulsar las bobinas, causando lo que es el movimiento. Bueno, siguiendo con esto, está lo que es la conmutación. En la conmutación, los que son vistos en los motores conmutadores, donde estos cambian la dirección de la corriente en las bobinas a medida de que estos giran. Esto asegura un movimiento continuo al cambiar lo que es la polaridad de los polos magnéticos temporalmente. El torque es básicamente la fuerza del giro que impulsa el movimiento del rotor o el eje del motor. Se produce debido a la interacción entre los campos magnéticos y la corriente de bobinas. Y ya lo que son la conmutación eléctrica, esto es en motores más modernos, se utiliza la conmutación eléctrica en lugar de la mecánica. Lo que hace es mejorar lo que es la eficiencia, durabilidad al intervenir lo que es la dirección de la corriente en devanos mediante campos eléctricos. En cuanto a fórmulas, tenemos que a la hora de hallar los parámetros de un motor de corriente continua son necesarios dos tipos de ecuaciones, una ecuación mecánica y otra eléctrica. Estas ecuaciones están basadas en las leyes de la dinámica en el caso de la ecuación mecánica y las leyes de Kirchhoff en la ecuación eléctrica. En la ecuación mecánica, siendo esta la ecuación T igual a J sobre la derivada de W respecto a T, siendo T tiempo, más el rozamiento viscoso por la velocidad angular. La ecuación eléctrica tenemos que es E, siendo la fuerza contraelectromotriz, es igual a B, que es el voltaje aplicado, menos I, que es la corriente del inducido, por R, que es la resistencia del inducido. Eso también es igual al rozamiento viscoso por la velocidad angular. La constante del inducido se puede hallar, o bueno, se da por K, y K se puede hallar por el torque del motor sobre la corriente del inducido. Ahora bien, en cuanto al torque del motor, decimos que el torque del motor es igual a la potencia del motor sobre las revoluciones por minuto. Para hallar las revoluciones por minuto decimos que, bueno, está dado por W y decimos que W es igual a 2pi por N, siendo N el número de vueltas, sobre 60. A la hora de hallar la corriente del inducido tenemos que I,
que es corriente, es igual a B menos E, que siendo E la fuerza electromotriz, sobre R, que es la resistencia a las bobinas del inducido. Además, también decimos que el torque también depende de la constante de inducción y la corriente de inducción. Es decir, que T es igual a K, que es la constante de inducción, por I, que es la corriente del inducido. Con todas estas ecuaciones se puede obtener la función de transferencia del motor, que relaciona el torque con el voltaje. Con esto tenemos la siguiente ecuación, siendo S la variable de Laplace, L es la inductancia del inducido y R es la resistencia del inducido. Decimos que si se conocen los valores constantes y los parámetros del motor, se pueden calcular el torque, la velocidad, la corriente y la potencia del motor por un voltaje dado. En cuanto a cálculos, tenemos los siguientes. Para los valores para el cálculo del motor hechos por el grupo, tenemos que las revoluciones por minuto es igual a W de 2pi por n sobre 60, siendo n el número de vueltas, y dado que el número de vueltas en la bobina son 150 vueltas, serían 2pi por 150 sobre 60. Esto nos da 5pi radianes sobre segundos. Ahora, con esto podemos hallar la fuerza electromotriz. Decimos que la fuerza electromotriz o EMF es igual a B menos I por R, siendo que B son 9 voltios menos I, que son 0.15, y R, que es 3.4, nos da como resultado 8.49 voltios. Y por último tenemos la potencia del motor. Decimos que la potencia del motor es igual al EMF por I, que es la corriente. Entonces decimos que P es igual a 8.49, que fue el valor que hallamos anteriormente, por 0.15, que es 0.15 amperios. Y decimos al final que pues la potencia del motor es igual a 1.2735 vatios.